Bueno, tal y como le habíamos informado, está con nosotros el licenciado Dari Javier Cuevas Nin, economista, profesor universitario, abogado, experto en articulista, escritor también. Sí, así es. Y con gran experiencia también en el sector financiero. En el ejercicio profesional. En el sector financiero, ¿no? Para nosotros es un placer, Dari, tenerte en nuestro espacio. Para mí es una honra estar con ustedes aquí y de hecho por este canal. Es el comunicador. por este canal. ¿O tú lo dijiste que era comunicador, Dari, también? Y además... ¿El comunicador? Yo te le iba a dejar a ti eso para no llevarme todos los créditos. Además, estar al lado de ustedes dos es un prestigio por los afectos mutuos que hay y así nos permite compartir orientación, más que todo, con el público que ya es cautivo para este programa. Bueno, sí, Dari, gracias. Mira, la noticia del momento, ¿no? En términos financieros, la repercusión que ha tenido, los papeles de Panama Papers. Correcto. Entonces, eso ha sido para mí un escándalo internacional por las cosas que se han estado divulgando. A pesar de que hay mucho de especulación, hay muchas informaciones que todavía hay que esperar que salgan realmente, pero esto ha generado una situación de escándalo que ha puesto a opinar. La mayoría de los países han fijado posición sobre este tema, incluyendo Panamá, que ha sido la posición más dura, como debe ser, más por la repercusión que puede tener a lo interno de su país. Estamos hablando de divulgar 11.5 millones de documentos que tienen que ver con empresas. 40 años. 40 años, esto empezó en el operaciones, año, ¿no? 40 años de operaciones, de 1977, más o menos. Y ya para formar de 1986. Es correcto. Ya como oficina de abogados unificada. Exacto. Entonces, vamos a hablar de qué son los paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? El origen que tienen y la repercusión de esta divulgación de todos estos documentos. Bien, mire, lo primero, claro, que hay que entender es que son los paraísos fiscales, ¿verdad? Los paraísos fiscales, cuando surgieron, fue una iniciativa... En los años 70, ¿no? Sí, fue una iniciativa atractiva para todo aquel que ya se retiraba de la vida pública, de la vida laboral, y entonces se le daba la oportunidad en muchos países, principalmente en las islas del Caribe, para que se instalen... Ahí islitas por montones, que son parte de los paraísos fiscales. Se instalen en países desarrollados. Y en países desarrollados también. Sí, pero para allá vamos a buscar el origen primario, que fue instalarse con el objetivo, por ejemplo, uno se retira, o sea, de determinada edad, ya no hay labor, bueno, lo coge para turistear y no tiene que movilizarse del lugar que está, disfrutando del dinero que pudo ahorrar durante un tiempo determinado. Y entonces muchas entidades bancarias se crearon con ese objetivo de capturar ese tipo de clientes y se instalaron allí, porque además detrás de eso vienen entonces lo que es no pagar impuestos. Por eso es que se denominan paraísos fiscales. Y obviamente muchas se crearon... Pero era para el no pago de impuestos, evadir el pago de impuestos. Exactamente. Hay que ver cuánto, con un dinero depositado en un banco de los Estados Unidos, una gente que se va a retirar a un estadounidense, prefería irse entonces a una islita. Exacto, entonces mira... Para evadir el pago de los impuestos. Se crearon esas entidades, esos espacios, y se le llamaron paraísos fiscales, entonces vino acompañado de otro elemento que son bancos de un país que vieron también esa forma de atraer y se trasladaron hacia allá creando sucursales de banco para capturar también recursos de esa naturaleza, y a eso también se le llama la banca offshore, o sea, fuera del lugar de donde se creó. Esos dos elementos fueron muy buenos durante un tiempo determinado, y cuando se convirtió en un boom, vamos a decirle así, entonces también participaron las compañías de seguro, comenzaron a participar grandes compañías de los bancos de inversión de Estados Unidos. ¿Qué sucede? Que lo malo de eso vino detrás, y es que concomitantemente el lavado de dinero, ¿verdad?, se trasladó hacia esos lugares. Ya no era por edad, ya no era un paraíso, sino y evasión impositiva, sino también para lavar. Y ahí comenzaron todas esas islas del Caribe a llenarse de esa captación de recursos, pero también países importantes
como el caso de Paraguay, Uruguay, el propio caso de Panamá, y también el Ecuador, que posteriormente fue degenerando después que Correa llegó al poder, entonces fueron desapareciendo. Y otra parte importante en Europa es el caso de Chipre, que lo de Chipre no tiene comparación. Ahí no se vigila nada y hay más dinero depositado que habitantes en ese país. Tú sabes que Chipre queda en el Mediterráneo, claro, adentro, y entonces eso hace que también esa zona se convirtió en gente que pueden durar 6 meses y 9 en Chipre, descansando y viviendo del 50% de los intereses que genera eso. Entonces eso se ha llenado el mundo de una cantidad de recursos importante. Pero además hay algo significativo, Luis y Juan José, es que, por ejemplo, para el año 2013 y el 2014 también, todas esas islas del Caribe le suministraron anualmente más de 1.700 millones de dólares a Estados Unidos, en el cual comprobado hay alrededor de 350 millones que financiaron la balanza de pago de ese país. O sea, 350 millones. 350 millones. Millones, pero es sí, una cifra no muy significativa. Sí, pero ellos no son captadores, que se trasladaron de esas islas a Estados Unidos. ¿Me entiendes? O sea, sin captar recursos. ¿Qué sucede? En el caso de Panamá, un país que tiene una economía triple, una economía aérea, por las líneas que llegan allí, es el país de América Latina que más líneas aéreas aterrizan diario en Panamá. Hace la conexión con todo. Exactamente. Entonces, hay otra economía marítima. América del Norte, América del Sur. Hay otra economía marítima que viene dado por la cantidad de barcos que cruza por el canal de Panamá. Claro. Si te das cuenta, en esos dos movimientos, aéreo y marítimo, se mueve una economía comercial que lo aglutina en el aeropuerto, y entonces el aeropuerto se convierte en uno de los aeropuertos más comerciales de la región y del mundo. Esos 3 cruces entonces son los que auspician la llegada de grandes capitales allí, que cuando cualquiera que esté descendiendo en un avión en Panamá ve toda una edificación que tú dices, bueno, pero la familia poco pudiente en este país no es que vive ahí, sino los capitales que se albergan en esos edificios, básicamente de oficina, la cantidad de bancos, básicamente de oficina. En términos de infraestructura, es una metrópoli. Sí, puede competir con cualquier capital del mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que encima de ello, en Panamá existe una legislación que viabiliza ese tipo de transacción, porque ellos tienen también un atractivo de interés, que es lo que ellos le llaman los intereses territoriales. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un interés fijo de $300 por determinada suma que se lleve allí a Panamá. Entonces, según aumenta la suma, también aumenta la cantidad de intereses territorial, y le da un espacio a cualquier analista, le da un espacio para ver qué tanto movimiento se dan, qué tanto eso se reinvierte o se invierte en Panamá, o qué tanto negocio de papeles, ¿verdad? O economía de casino se puede dar allí en Panamá. En Panamá tiene menos habitantes que recursos, 3.5 millones de habitantes, que recursos que allí se transan a diario. Y el panameño no sale, es un receptor, es un país de migrantes también. Sí, pero además, además de eso, la cantidad de flujo que está allí, ya para la principio de la década de los 90, fue muy atractivo, y hubo que reforzar la legislación, pero nunca permitieron que la legislación... ahí vamos al tema de la legislación. No permitía. Porque estos paraísos fiscales es lo que tú dices. O sea, la legislación de ellos es una copia de lo que es un estado en los Estados Unidos. Hay un estado en los Estados Unidos. Creo que son 2. Hay 3. Alabama. Hay 3. Está Alabama. Nevada. Yo lo tengo aquí. Permítame para decírselo Alabama, no sé si Nevada. Permítame decírselo aquí. Que lo
lo conseguí porque me mandaron este documento a última hora. Porque se está diciendo, ¿y por qué los Estados Unidos no salen? Ellos no salen, porque ellos no son corruptos. Sí, pues vamos a llegar hasta allá, pero lo que te quiero decir es que la legislación, no importa el tipo de transacciones que haya allí, la legislación lo permite. Entonces, para terminar de legitimar esos recursos, en Panamá no existía, hasta 1998, no existía una superintendencia de bancos. Y entonces a partir de ahí, con la creación de la superintendencia de bancos, es que se legitima todo tipo de transacciones de corte financiero. Entonces, de ahí en adelante, obviamente, ya una legislación favorable, unas transacciones que son legítimas, entonces atrae capital con un alto nivel de confidencialidad. O sea, el secreto bancario es, a partir de fundamental. Es fundamental. Entonces empieza a existir el secreto bancario. Claro, la supervisión, porque recuérdate que ellos no tienen regulación, porque el Banco Central de allá no es un banco emisor. El Banco Central de Panamá, desde el 1904 hasta hoy, es el dólar. Sin embargo, en términos contables, los registros contables son en la moneda que teóricamente ellos crearon, que es el balboa. Entonces, el balboa existe para fines contables, pero para fines de circulación, de emisión y transacción, es el dólar. Lo que significa que ellos no tienen un banco central que decide política monetaria. Por tanto, lo que ellos le dan seguimiento a través del Banco Central son a los sistemas de pago. Por tanto, no hacen regulación, sino hacen supervisión. Entonces, por el lado de la supervisión, a partir del 1998, que ellos logran ya concretizar y fortalecer. Si tú ves la tendencia, ¿verdad?, los antecedentes de datos sobre el sistema financiero de Panamá, comienza a repuntar a partir de 1999 en el primer semestre. Daris, hay un antecedente importante que es de conocimiento casi de toda la humanidad, y es el caso suizo, que es uno de los offshore más viejos que se pueden establecer, y donde el secreto bancario ha sido el éxito de ese offshore, en ese aspecto. Y vemos en el caso de Panamá, ellos copiaron la ley que tienen de este estado en Estados Unidos, Delaware. Delaware queda ahí mismo cerquitica del estado de Washington. El Wyoming, Nevada y Arizona son 4 estados, como tienen legislación independiente, dado que son un estado federado, donde hay. Entonces esos 4 estados tienen legislación que le permiten, uno le podría decir, que son clásicamente, reúnen todos los componentes clásicos de lo que es un paraíso fiscal. E incluso se dice que en los Estados Unidos los gringos no salen, que para qué van a salir si a ellos aquí se resuelve el problema. Sí. E incluso el presidente Obama, con todas sus reformas que ha querido hacer, esos 4 estados han hecho sucumbir ese deseo que en un momento el presidente Obama, dentro de sus reformas, para tratar de disminuir, ¿verdad?, ese paraíso fiscal dentro de uno de los países que es más opuesto en términos de lo que alega a nivel internacional. Eso le hace caer a ellos lo que es la parte del elemento moral como tal, porque tú lo tienes adentro también. Mira. Pero vamos, con tu permiso, vamos a hacer la pausa. Sí. El tiempo avanza muy rápido, hacemos la pausa y retornamos con esta interesante conversación. Retornamos a esta interesante conversación y nos quedamos unos comentarios que Luis hacía sobre 4 estados de los Estados Unidos que reúnen todas las características y condiciones para hacer, que son paraísos fiscales. Entonces, todo esto tiene una repercusión internacional. Fíjate cómo han salido los líderes mundiales, las vinculaciones con descendientes, con familiares. Entonces todo el mundo ha tenido que opinar. En el país incluso se habla de varias empresas, cientos de empresas se hablan en el país. Muy poquitas, porque son muy poquitas. Las que dicen ahí son pocas. Cuando uno ve lo que es la práctica en Panamá, de la gente que crea empresas. Y que se dice que no es un delito. Que son legales. Es legal. A menos que tú no dices esos paraísos fiscales para el tema de lavado, del narcotráfico,
lavado de dinero, de la corrupción, del narcotráfico, donde sea, no es un delito. Eso es lo que se dice. Eso es lo malo, que no es un delito. Que no es un delito. Eso es lo malo. Dari, quisiéramos saber tu opinión sobre lo que Luis está planteando. Son muchas ideas que uno tiene esa repercusión global que consolidar. Exacto, una consolidación de ideas. Vamos a ver cómo lo resumimos. Bien, en primer lugar, los paraísos fiscales son una realidad y son permitidos. Se habla de más de 70 paraísos fiscales. Sí, todas las islas del Caribe tienen más entidades financieras que habitantes. Entonces, partiendo de que son una realidad y partiendo de que incluso las compañías de seguro también están metidas, más de 500 compañías de seguro están en las islas del Caribe, eso te dice así a ti que desaparecer los paraísos fiscales no es tan simple. En el caso de Panamá... Se habla del grupo de los 20, ¿no? Sí. El G20. Habla de que hay que enfrentar esa situación. Por esa razón, he llegado a una conclusión. En esos eventos, de próximos países, hay mucho. Mira, oye la conclusión a partir de la posición que yo he visto del G20 y la observación que yo he visto de que Panamá fue Alemania fue que distribuyó la información de Panamá. Una organización internacional, Comisión Internacional de Periodistas de Investigación. Sí, pero tiene su base en Washington. En Estados Unidos. Entonces, miren lo que yo he llegado a la conclusión primaria. Número uno, que las grandes economías, como resultado de la crisis 2007-2013, no han podido reponerse en toda su dimensión, e incluso recuerden que en términos de enfoque de política económica, Estados Unidos planteó la recuperación sobre la base de impulsar el gasto público, que ustedes saben que a eso se le llama política económica keynesiana, y la otra parte de Europa, que es la austeridad. Aún así, que no se pusieron de acuerdo, aún así, esas economías no han logrado recuperarse. Y a raíz de esa crisis salieron muchos capitales de las grandes economías a esos paraísos fiscales. ¿Qué sucede? Yo he llegado a la conclusión sobre esa base de que las grandes economías a partir de ahora van a aperturarse hacia los paraísos fiscales y van a desmontar todos esos recursos desde las islas del Caribe y Panamá, y le van a quitar todos esos recursos para legalizarlo. Ustedes dieron un dato ¿Legalizarlo dónde? En las grandes economías. Entonces va a fortalecer las grandes economías. Claro, porque tienen que capturar esos recursos. Exacto. Ustedes mencionaron 4 estados de los Estados Unidos. Sí. Entonces ya eso está legitimado en Estados Unidos. Y ahí para darle más argumento ahí. En los países, digamos, europeos, donde hay también hay, tenemos, ¿verdad?, lo que es Suiza, Luxemburgo, Alemania, Reino Unido y Japón, siendo el más importante dentro del ranking Alemania. Miren, óigame bien, entonces esa atracción de capitales se va a legitimar en las grandes economías en los próximos 5 años. ¿Qué resulta? Mira todos los países que están involucrados en esto. ¿No les resulta sospechoso a ustedes que, por ejemplo, aparecen grandes líderes políticos, empresariales y deportivos? El primer ministro irlandés renunció. Óyeme bien. Hay un aspecto de geopolítica detrás. Entonces, a Putin se le quiere crucificar por ahí. Y él habló y dijo que no, y le entró a Estados Unidos, que Estados Unidos es quien está detrás de los papeles. Sí. Entonces, mira, esa atracción de capitales y esa legitimación, obviamente, de los mismos, va a llevar que le van a decir a toda esta gente, después que lo ponen entre la espada y la pared, mira, tus capitales no tienen peligro porque no tienen origen dudoso. Pero nosotros vamos a abrir eso y vamos a cerrar la confidencialidad, el secreto financiero, y entonces tus capitales no corren riesgo. El secreto bancario seguirá existiendo, el secreto bancario. Claro, eso es fundamental en un sistema financiero. Entonces, una vez traigan esos capitales, las grandes economías van a tener control del capital primero, y segundo, a esos grandes líderes empresariales, políticos y deportivos, cuando quieran hacer una revelación, tienen el control del capital y cierran la cuenta. Por tanto, va a haber una obediencia inducida, fruto de eso, porque esto no es solamente una denuncia. Eso puede traer un debilitamiento de estas economías pequeñas. Voy al segundo paso. Mira, estos capitales, una vez lleguen, son legitimados,
se tiene el control de ellos y los grandes empresarios, los grandes deportistas que pueden explicar el origen de su fortuna, esto no va a pasar de ser una información mediática que va a durar 2 o 3 semanas más, y entonces luego va a venir una especie de ablandamiento, porque en ningún momento se va a pasar a la parte legal. Y en segundo lugar, en tercer lugar, que es importante, es que se va a alegar que Panamá legitima, no hay ilegalidad de estos recursos depositados en Panamá. Ahora, tu inquietud, el primer golpe lo va a recibir Panamá, claro, porque muchos capitales ya de esos que fueron atraídos por el secreto bancario, ya saben que en Panamá estaban advertidos, o sea, los Estados Unidos, sí, le había advertido a Panamá que tenía que ser transparente, sí, en eso. Entonces, no la transparencia, más de una ocasión. La transparencia, entonces, al retornar la transparencia, entonces le van a decir, mira, pero Panamá no tiene esa confidencialidad con cual nos vendió la atracción. Entonces ya eso no va a existir, muchos capitales van a salir de Panamá, eso puede debilitar la economía de Panamá. Además, como dice... Pero ¿cuál era Luis Torres? O sea, me lo llevo a los países desarrollados, salen de todas estas islitas donde están los paraísos fiscales. Ese capital se va hacia las grandes naciones, ¿no? Yo digo, te sigo manteniendo el secreto bancario. La tasa de interés. La tasa de interés de la mantengo. Y la protección legal. Legitimado. Y la confidencialidad. La confidencialidad, legitimación y seguridad y tasa de interés atractiva. Ahora, ¿hay en esos capitales dinero del narcotráfico, del lavado? Ese es el problema. Ahí hay que investigar. Entonces, si se investiga, ¿qué va a ocurrir? Porque fíjate, por ejemplo, a Messi tú no lo puedes acusar de lavado. No. Tiene el problema de los capitales no es que existe de evasión fiscal, es que se puedan explicar su origen, que no sean dudosos. El gran problema es que tú puedes ser testaferro de. Sí. Ahora, lo que no puede, porque por ejemplo Shaquille O'Neal, ¿verdad? Puede justificar cualquier inversión. Sí. Sammy Sosa, vea, grande deportista del mundo. Por eso son buenos testaferros, porque alguien dice, no, tienen de dinero. Sí, tienen. ¿Sí, y los contratos que hicieron. Contratos, por ejemplo, Alex Rodríguez, ¿verdad? Puede tener dinero ahí, todo el mundo sabe el origen. Ahora, yo digo, se va a llegar del origen de esos capitales, se va a llegar, y el dinero que no se pueda, no se va a llegar. Para mí eso no va a pasar a la parte legal. Eso no va a llegar. Eso se va a quedar en una información mediática, la morbosidad va a ser mucha confusión. Hay gente que está esperando que aquí empiecen a mencionar las empresas, los políticos, de narcotraficantes, no todo lo que se pueda mencionar, porque es el morbo, como tú dices, esa es la parte que a la gente le interesa, porque ahora esto es lo que se ve donde quiera, de esto es lo que se está hablando. Pero hay algo importante, Juan José, es que en el caso de los líderes políticos dominicanos, nunca primero han estado involucrados en grandes sumas de dinero fuera del país. Si se ha hecho alguna denuncia ha sido por morbosidad política. En segundo lugar, los líderes políticos aquí no crean como un fondo familiar, patrimonial que permita jugar con inversiones. En el caso de los narcotraficantes que han existido, además de que lo han apresado, no tienen criterio de negocio, sino criterio de acumular y resolver. Fíjate qué es lo que se le Pero se buscan un testaferro para que limpie, para que lave. ¿Qué se le descubre a los narcotraficantes que se han descubierto aquí? Inmuebles, tanto edificios como terreno, finca. De ahí no han pasado. Dale. O sea, en ninguna de las denuncias se ha identificado una suma bancaria. Y por eso es que lo que han agarrado, lo han agarrado con grandes bolsas, como el caso de Figueroa Agosto, ¿verdad? Grandes bolsas de dinero. Y entonces son decomisados. Y en el caso de escándalos internacionales, y aquí sale al mencionar República Dominicana, se tratan de empresas. Y cuando se tratan de empresas, entonces ya es otro criterio. Ahora, ¿significa eso que necesariamente tienen origen dudoso? Bueno, ya hay que pasar a una investigación donde entre la cooperación internacional entre las instituciones. Por eso fue que me llamó la atención que de una vez el Ministerio Público a través del Procurador General de la República se despacha con informaciones que son infundadas, porque para eso lo primero que hay que recurrir es a los MOU,
o sea, los acuerdos de cooperación internacional, a ver cómo se transfiere la información de eso. Y hay mecanismos en el país, hay instituciones que tienen para esos fines. Por eso me extrañó que sea el Ministerio Público que se despache con algo sin fundamento. Dari, ya como el tiempo en televisión es la parte que más limita cuando uno tiene, ¿verdad?, un expositor de tu calidad, de tu calibre. Y no quería ver tu enfoque con respecto a lo que muchos teóricos y analistas están, digamos, planteando, que todo este escándalo tiene una connotación geopolítica. O sea, los llamados Panama Papers tienen una connotación geopolítica dirigida fundamentalmente por los Estados Unidos y otros países, ¿verdad?, de Europa, al extremo que establecen que esos tres elementos que ellos entienden que de geopolítica son una oportunidad para atacar a Vladimir Putin, que se la debe a los Estados Unidos, con el asunto de los Wikileaks, y de que que mucha de esa gente la recibió y le dio exilio, protección. El segundo, doblegar a Panamá, que Panamá se estaba entendiendo independiente, se le pedían muchísimos aspectos de que debía transparentar una serie de operaciones, doblegar a Panamá. Por eso es tan duro a Panamá, poner el país, la marca país, ponerla en cuestionamiento. Y el tercer elemento es reforzar el dominio. Nosotros somos los Estados Unidos, nosotros somos el país más poderoso y que por lo tanto con nosotros hay que contar y nuestras directrices deben de ser oídas y tomadas en cuenta. ¿Tú crees que tenga validez esos tres componentes? Para en un minuto, Dari, mira, el tiempo se lo fue. En primer lugar, es muy temprano para hacer conclusiones tan fuertes. Todavía hay que esperar los detalles de esto, porque esto no ha pasado de ser una información mediática. En primer lugar. Ahora, lo que sí es cierto de todo lo que tú dices ahí, que hay un problema geopolítico, eso ciertamente está, porque toda actividad financiera de esa connotación, hay elementos políticos que están dentro de ello. Yo pienso, y para de una u otra manera tomar en consideración a Estados Unidos de eso, yo pienso que todavía Estados Unidos no le ha perdonado a Panamá haber nacionalizado el canal, y más con la ampliación que ellos han hecho. Yo creo que hay mucho desierto con relación a lo que tú dices, y el antecedente de la nacionalización del canal es un elemento. El otro elemento de carácter también geopolítico que tú mencionas, que se le da credibilidad, es el enfrentamiento de con Rusia, con Putin. O Rusia, porque no es Putin, es el país, y Estados Unidos, porque recuérdate que si bien es cierto en términos teóricos, la Guerra Fría terminó a finales del 89, no menos cierto que ha seguido una guerra mediática y una guerra cibernética, porque la guerra cibernética es una realidad, y creo que la dimensión de ello puede hasta calificarse como la Tercera Guerra Mundial. De manera que viéndolo así, sin descartar nada de lo que tú dijiste, hay que esperar, porque hacer conclusiones temprano es muy arriesgado. Mira, realmente el tema, el tiempo se nos ha ido, el tema es interesantísimo. Yo creo que es un tema que se va a seguir hablando en los próximos días, tú dirás 2 o 3 semanas más, pero habrán repercusiones. Sí, claro. Y luego es un tema que tendremos la oportunidad de seguir analizando. Así que, Dari, yo podría volver de nuevo. Te agradecemos que nos haya acompañado en la noche de hoy, y amables televidentes, a ustedes, para ustedes una entrevista que entendíamos que era importante porque es el tema del momento. Le agradecemos que nos hayan acompañado durante toda la noche en esta entrevista. Así que será hasta el próximo sábado.